hipertensión arterial pulmonar. Ya hemos visto las causas, es un último estudio estudiado, ¿no? En los casos de deporte, de accidentes pequeños, accidentes transportables. Planeta, 140 millones de personas viven a más de 2.000 metros sobre el mar, 170 millones de personas, más de 2.500 ¿Qué porcentaje significará de la población mundial? ¿Es alto o poco? 40 millones. Y en Bolivia, ¿cuántos? 12 millones, ¿no? Seguramente sí se estudiará esa ley. 3, 1, total. Respuesta ya está estudiada. ¿Qué porcentaje de la población? La población mundial es de 1.300, era hasta hace poco. Debe ser 1.400 millones, ¿no? 1.400 millones de habitantes. Esa es la población mundial. ¿Sí o no? ¿Cuál es el país más poblado? China. China, ¿eh? Hasta se calcula 1.100. La India es más poblada. La India supera los 1.000. No, esto es más, no es 1.400, es 8.400. 8.400. 1.400 sería poquito. 8.400. Antes era 6.000 millones, ahora es 8.000 millones. Ah, pues en Brasil es 1.000 millones, la India es 8.000 millones, ellos son 2.200 millones, los países del África son Japón 400, 1.600, 130 millones, 130, 140, 160 millones de habitantes. Antes era 6.000 millones, ahora es 8.000 millones y, bueno, la India. Entonces, de esa cantidad, somos 100, los que viven en la altura mayor de 2.500 metros sobre el mar, son 140 millones. Por lo tanto, es una cifra relevante para ver, para estudiar, ¿no? Sucede en la altura, ¿no? Porque todo lo que estudiamos es a nivel del mar,
ha diseñado su sitio de suelos, su tomar su genio, hijos de científicos, Harvard, sus hijos también científicos, 8 que tienen, 6 de la Harvard, 12 de la Dubai, de las universidades, son genios que se dedican a estudiar. En ese personalmente, ha publicado más de 40 libros. Entonces, claro, un poquito para matizar, ¿no? Es bueno que tenemos historias, autores, que Hussain, Bernard Hussain, ahora en el libro, ¿no? Que es el libro de Bernard Hussain, que es de su libro, ¿no? Argentino, ¿no? Que no, hablando de su oficio. Y así nosotros tenemos que pasar, podemos decir, quiénes son 240 millones. De 240 millones, estos están sometidos a un estrés. La altura se considera como un estrés. El estrés. Considerado como un estrés. Ustedes ya han visto en científica de número 8. Hay un estrés físico y un estrés psicológico. El estrés físico es un robot físico que va a desencadenar o va a desencadenar ¿qué? Secreción de categoría. Es la corteza, estrés psicológico, cualquier preocupación por lo que se está necesario. Nos da un estrés del 100%. 3, 4, 5%, ¿no? Imagínense esas personas que están en un parlamento, ya están, ya están escribiendo sus cursos, ¿no? Sus posiciones, y deben estar así, ¿no? Estudiar 40, más tienen problemas en la casa, ¿no? Salen los problemas de la casa y entonces problemas de pareja, paritarios, económicos, y después va subiendo. Entonces imagínense, y además tienen factores de riesgo, como comen alto, plata considerada como lugar y tiene factores de colesterol, diabetes, más el estrés que es ¿qué categoría? Con la adrenalina, ¿no es cierto? Vamos a decir que vasoconstricción. Si esa vasoconstricción es a nivel de las coronarias, infarto. Eso es real. Hay muchas veces que se ha hecho el mango cuando eran pescados. Pinta, no, pues uno disfrutando y ayer estábamos en la fiesta y al día siguiente un gran pescado por ahí, ya la fiscalía tuya, que nos va a asustar más que a los políticos, no sin vergüenza, pero igual, son humanos, etc. Entonces, nuestra altura se considera que un estrés, una ansiedad. Entonces, la persona que sube reacciona también con taquicardia, descarga simpática. En la altura hay una descarga simpática. Por lo tanto, habrá aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco, ¿no? Gasto cardíaco. A nivel, ya hemos dicho, estamos pasando a nivel respiratorio, la altura va a desencadenar un aumento, una disminución de la presión arterial de oxígeno, va a desencadenar una disminución del pH. Esto es una respuesta aguda, por si acaso, ¿no? Una persona, por eso hay en realidad, pues, pasado las 72 horas, pero el momento que sucede, la respuesta aguda, por eso dicen, ¿qué hacen los futbolistas? La primera Santa Cruz, en el día, digamos, en la tarde, a las 9 de la noche, calculan, está estudiado que la respuesta más fuerte es pasando las 72 horas. Entonces, hasta que pase las 12 o 72 horas, no hay muchos cambios. Sin embargo,
igual, obviamente, es una cuestión física, disminución de la presión arterial, disminución del pH y disminución del CO2, o la presión arterial del CO2. ¿No? Por consiguiente, va a aumentar la frecuencia respiratoria, ¿no? Y van a aumentar los volúmenes y capacidades. Si aumenta la frecuencia, va a aumentar el volumen minuto respiratorio. ¿De acuerdo? Y si aumenta el volumen minuto respiratorio y aumenta la frecuencia respiratoria, va a aumentar el volumen minuto alveolar. ¿No? ¿Se acuerdan la fórmula de volumen minuto alveolar? Es frecuencia respiratoria por volumen cociente menos volumen del espacio muerto anatómico. Fíjense entonces cómo va aumentando y en el transcurso del tiempo pasa las 72 horas, ya va a centrar la respuesta. ¿Qué tipo de respuesta? Hematológica cardiovascular. A nivel hematológico, ¿qué va a producir? Eritropoyetina. ¿Cierto? ¿Por qué va a producir eritropoyetina? Porque va a bajar la presión. Como habíamos dicho, no se van a olvidar siempre este que se acompaña, igual que en el diagrama, en el círculo de Cabrera, cuando eje este tres costaditos se hace el sistema exaxial, y ahí se ubica con siempre que el sistema exaxial esté con sus flechitas correctamente dirigidas, ¿no? En este caso, siempre, bueno, cuando se asisten, cuando se entienden, cuando se vienen, siempre algo para ellos, tienen que hacer eso, ¿no? Entonces, decir, ¿por qué será todo esto que ha sucedido? ¿Qué sucede en la vida? Entonces, ¿por qué nosotros estamos? Y ayer estaban haciendo ya las prácticas en la mayor parte de los entrenamientos y la mayor parte está, algunos están con 96, 88, ¿eh? Y evidentemente hemos sacado, hemos el promedio, y el promedio es igual que acá, ya lo vimos ese día, en la demostración, hemos sacado con 93% de saturación de oxígeno por la hemoglobina, ¿no? La diferencia del mar, a nivel del mar, tienen 95 de milímetros. No tienen 103, como la presión a nivel del avión, sino tienen 103. ¿Por qué? Es la respuesta. Dos palabras, ¿cuáles? Primero la pregunta. A nivel del mar, la presión arterial de oxígeno, no es la misma presión alveolar. La presión arterial de oxígeno no es la misma que la presión, no es el mismo valor que la presión alveolar de oxígeno. La presión alveolar de oxígeno es 101, 102, 103, 100. Baja. ¿Por qué? No es lo mismo, ya se han olvidado. Hartas veces, ¿no? Hemos hablado hartas veces. Pero no hay problema, porque eso es normal. Un poquito, ya que tenemos la presión arterial. Hemos dicho que esta presión arterial baja por todos los la presión barométrica, la presión alveolar, todos los cálculos que hemos hecho, y finalmente baja la presión arterial de oxígeno. Esta presión arterial de oxígeno, 60 minutos en la altura. La mayor parte de las preguntas que voy a hacer cambiar de la altura, pasamos porque elaborando nuestros clientes la última semana de fecha es el 31, ¿no? Viernes, ¿qué día cae? Viernes 31, ¿no? Entonces vamos a 10 días. Están constantemente también ubicados, pues rápidamente tienen que ubicarse, hacer el puntito, hacer la curva y hacer la saturación de acá. Bueno, entonces, ustedes se han olvidado, ¿ya se han acordado? Bien, sí, hemos dado ayer la circulación a nivel fetal, hemos dicho que las presiones a nivel fetal, hay un producto
oval, donde pasa la sangre del conducto, estamos hablando del conducto arterioso, ¿no? Pasa de la vena pulmonar, la sangre a la arteria aorta, ese es el conducto arterioso. Cuando persiste, el conducto arterioso, conductus. Entonces, eso cuando persiste después del nacimiento, se opera. Si algo está pasando, que se cansa así, entonces hay que operar. Una anécdota. La primera vez que yo llegué al hospital de la comunidad, parte de lo que la ley en las manos, el control, era un virus, estaba hablando de chiquitos de 6 años, me asusté, mucha gente que entra a la residencia, cualquier especialidad, tiene superior, ya tiene que ser pasado, pero ¿qué es esto que se va a hacer? Y esa es la dinámica de esa profesión, donde vayan, el cardiólogo va a preguntar el cardiólogo, el cirujano va a preguntar el traumatólogo va a preguntar el traumatólogo, el anestesista va a preguntar el cirujano. Quiere decir que no está preparado todo. La base, si tiene la base, pues cuando hay, ¿no? Bueno, pues los maltratan, los botan, etc. Pero como la gente ya va preparada, entra a los que han estudiado, bueno, primero se dice, pero hay gente que va escarbándoles y preguntan las pacientes que hay. Bien, entonces se han olvidado de la mezcla venosa, ¿no? La mezcla venosa, ahí está la mezcla venosa. Y hemos dicho que si aquí es 101, igual que en el del mar, a una altura que es 61-62, va a bajar la presión, pero el intercambio se produce en el primer peso, ¿no? Entonces, entra el oxígeno, sale el CO2 y ya tenemos una presión arterial de oxígeno a nivel del mar, hemos dicho 95. No es 101, ¿por qué? Porque no toda la sangre que pasa del agua arterial al lado venoso se oxigena, una parte pasa directamente sin oxigenarse, este esquemático, y eso es lo que se constituye la mezcla venosa. ¿Sí? La mezcla venosa como un circuito o shunt. Y eso, este shunt puede estar incrementado, puede bajar la presión arterial de oxígeno en determinadas patologías que hacen la difusión, en bacterias, en el síndrome del adulto, del pulmón, aumente el shunt, aumenta la mezcla venosa, más sangre no se oxigena, entonces pasa directamente sangre desoxigenada y en el agua arterial lo mezcla la sangre arterial y por lo tanto va a bajar más la presión arterial. Ese es el jueguito. Entonces, por eso todos tienen que hacer estudiar con un esquema. O sea, trabajar con el esquema que ustedes lo cumplen. ¿Perdón? Entonces, ahí está la respuesta. Y este tema, nosotros tenemos 60, el 60 hemos dicho, estimula ¿qué? Al census respiratorio que está donde en el bulbo, en la parte posterior del bulbo, detrás del plan vivo, etc. Entonces, pero previamente tiene que ir por los quimios receptores, ayer hemos dicho eso, periféricos que responden, los quimios receptores periféricos responden a qué hemos dicho, a esto, a la presión, a la hipoxemia, ¿no? Entonces, esto es lo que lleva a todos. Entonces, la persona empieza a hiperventilar, aquí haciendo rápidamente, y al hiperventilar disminuye su CO2, disminuye también el pH, se hace asfótico, ¿no? Disminuye la presión arterial de oxígeno, ¿no? Y por ende también aumenta la frecuencia respiratoria, empieza a ventilar más, aumenta el volumen de minutos respiratorio, aumenta el volumen de minutos alveolar, a nivel cardíaco aumenta la frecuencia porque es un estrés en la circulación a la altura, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, y puede aumentar la presión, pero conforme pasa el tiempo se va circulando la presión por la disminución de la demanda metabólica a nivel celular, ¿no? Se va circulando los valores. Bien, entonces para aplicar esto de la respuesta, habíamos dicho que cuando baja la presión alveolar, pero no es la única causa la disminución de la presión alveolar, en este caso hemos atribuido
la presión barométrica disminuida baja la presión, y hemos dicho que va a producir una vasoconstricción pulmonar hipóxica. Sí o sí, en una pregunta de vasoconstricción pulmonar hipóxica, es importante. El 90, el 100% planteo preguntas, el 99.9% es preguntas pertinentes, no es de pescar, es decir, eso es fácil vista, que no se va a preguntar. Cuando pase, se van a acordar las ya van a ver los ejemplos que vamos a dar, que ya mencioné. Bien, pues voy a hacer un cuadro y vamos a seguir recordando algunos conceptos de la altura, ya, mientras avanza, y mientras recordamos un ejercicio. Tenemos que vamos a aplicar vamos a matizar, mejor dicho, con casos. Imagínense una mujer de 40 años se desmaya al levantarse e inclinarse. Para eso es buena salud, ¿no? Pero siendo de 40 años se desmaya, ¿no? Nadie se desmaya así. Inmediatamente se desmaya, ya se desmaya, se ha caído. Realmente uno se desmaya porque bajo déficit cerebral, no hay oxígeno al cerebro, y se desmaya, ¿no? Y las causas pueden ser muchísimas. Primero que hace, los psiquiatras, están colgando, ahora, directamente, bueno, todavía aquí no parece de la vida, llega a ser personal de consulta. Lo que destacar en este caso es un segundo ruido de tono intenso. Esa es una persona del sexo femenino de 40 años, un segundo tono, un segundo ruido intenso. Eso es lo que le llaman la atención al médico que le ha atendido y se presentó seguramente algunos datos van y se decide un cateterismo. Es algo ideal. Ahora pero también eso realmente hacen con los valores que encuentran en el cateterismo, ahora se encuentran con los datos con la ecocardiografía. Entonces, pero asumiremos que es el cateterismo, la arteria pulmonar con el catéter, habíamos dicho es Wankers, ¿no? Es Wankers. Y se obtienen los siguientes valores. Presión, ustedes van a resolver esto mientras yo voy a anotar la clasificación de la hipertensión. Es presión arterial pulmonar, ¿ya? 79, 29, presión arterial pulmonar media, media, 45, presión arterial pulmonar 45 milímetros de mercurio. 45 presión en la derecha, desde la derecha, 19 sobre 13 milímetros de mercurio. Presión en ventrículo derecho, 74, 13. Ahora, esto es importante, la presión de conclusión, o presión en cuña, o presión capilar pulmonar, presión en cuña. Eso sí, ese es el objetivo del cateterismo con catéter de Schwann. Entonces, también sirve para los didácticos, para entender, ¿no? Cómo se puede desarrollar especialistas con el cambio que se está tratando. Y además sale en la pantalla ya todo lo calculado, cuando diagnóstico de embarazo, todo se ha calculado. Presión en cuña igual a resolución igual a 15 milímetros de mercurio. Y también con un método
mientras yo hago la clasificación de las hipertensiones que son altísimas, ustedes van a hacer el cálculo de la resistencia vascular dentro. ¿De acuerdo? Con esos datos, si no ven, me preguntan qué dice. ¿Ya? La resistencia vascular dentro. Obviamente, pulmonar, ¿no? Pulmonar. Entonces, vamos a hacer una clasificación, mientras tanto, a ver, esto de la hipertensión, no nos vamos a controlar con las interpretaciones tanto, tenemos que ver, ahí vemos ayer que la presión en la arteria pulmonar puede aumentar, ya sea problemas en el alveolo, en el epitelio capilar, en el intersticio, que es la mayor cantidad, y en el vaso pulmonar, concretamente en el epitelio capilar. Entonces vamos a hacer la hipertensión.